Bien, ahora sí creo que ya tenemos la presencia de la doctora Teresa Ramírez. Les informo que la doctora nos estará impartiendo esta conferencia magistral, lleva por título Desenterrando las huellas de grandes terremotos y tsunamis en la costa del Pacífico, zona de subducción mexicana, resultados, problemas y estudios futuros. Doctora María Teresa Ramírez Herrera. Doctora, prestamos toda la atención y escuchamos esta conferencia magistral. Ya, buen día a todos. Hoy les voy a platicar sobre el trabajo que hago en el laboratorio de tsunamis y paleosismología. Este trabajo es el resultado pues de muchos años, lo van a ir viendo y un segundito voy a mover esta pantalla. Un segundo, Va. Bueno, entonces les digo, este trabajo es el resultado pues, de proyectos de investigación que han sido financiados por varias organizaciones como la de GAP-UNAM, el CONACYT, JICA y National Science Foundation. El trabajo entonces también es producto de colaboraciones, son muchos colaboradores y también el trabajo de mis estudiantes y anteriores estudiantes. Lo que aquí les resumo, lo que voy a platicar este día, entonces voy a estar hablando de, en este simposio, básicamente de los resultados que hemos obtenido sobre la investigación histórica y las evidencias geológicas de grandes terremotos y tsunamis. Y todo esto, bueno, para resumir cuál es el registro que llevamos hasta el momento. Y me voy a enfocar sobre todo a un evento muy grande, que fue el evento que ocurrió en 1787, y bueno, voy a hablar de otros eventos en la zona de Guerrero y también de eventos en la costa de Jalisco, Colima. Y bueno, también es importante subrayar que voy a mencionar cuáles son las preguntas y los retos que tenemos y cómo hemos abordado esos problemas que enfrentamos en zonas de trópico húmedo. Y bueno, ¿y qué es lo que nos queda por hacer al futuro, no? Porque no todo está hecho. Entonces, iniciamos, bueno, con un contexto. La zona de subducción mexicana se caracteriza por la subducción de la placa de Rivera al noroeste y la placa de Cocos al sureste. La placa de Rivera es una placa menor en tamaño y también más joven que la placa de Cocos. Las velocidades de convergencia con la placa norteamericana también cambian de noroeste a sureste, se van incrementando. Y lo que ven aquí como parchecitos, pues en realidad son las zonas de réplicas de los eventos más grandes que han ocurrido en el siglo pasado. Y pueden notar por los circulitos que los eventos más grandes, pues ya voy a hablar de ellos más adelante también, son el de 1932 en la costa de Jalisco, en esta misma zona también un evento más reciente en 1995, y pues yo creo que todos están familiarizados con el evento de 1985 en las costas de Michoacán y límite con Guerrero. También voy a hablar sobre este evento grande y bueno, una serie de eventos mayores
que han ocurrido en los últimos años. La zona de Guerrero es de particular importancia porque es donde se espera que ocurra un sismo grande, porque aquí hay una brecha sísmica, ¿no? Entonces voy a explicar un poquito también sobre esto. En particular les mencioné que hay un evento muy importante que no está medido instrumentalmente. Todo lo que les muestro ahorita con estos circulitos en realidad son sismos medidos instrumentalmente. Sin embargo, los registros históricos señalan que en 1787 ocurrió un sismo de magnitud aproximada 8.6 que tuvo una ruptura de casi 450 kilómetros de largo, ¿no? Entonces, pues si se dan cuenta, voy a hablar sobre la mayoría de los eventos y la sismicidad en México hasta hace unos años, pues, y no solo en México, globalmente, la evaluación de peligro sísmico y tsunamigénico en zonas de subducción se basaba en datos instrumentales. Sin embargo, pues el registro instrumental es muy corto, ¿no? Y, y no es suficiente y se ha probado que desestima la frecuencia con la que ocurren grandes eventos y también pues sí, la magnitud con la que ellos ocurren. Entonces es un periodo muy corto el que ofrecen los datos instrumentales, aunque sean muy precisos, ¿no? Por ejemplo, en México, el sistema sismológico nacional inició en septiembre de 1910 y no solo eso, o sea, si se ponen a ver, pues son 110 años de datos, nada más instrumentales y solo con una estación en aquel entonces. Mientras que, bueno, para la evaluación de tsunamis, el sistema mareográfico es posterior, tenemos solo 78 años de datos, inició en 1942. Entonces esto pues revela que los datos instrumentales son bastante cortos. En términos históricos, pues afortunadamente que en México tenemos algunos relatos escritos desde antes de la era colonial, o sea, hay documentos prehispánicos que ya nos daban conocimiento de eventos sísmicos en aquellas épocas, ¿no? Y esto es muy bueno. De hecho, en la mitología azteca ya tenían ellos un dios que se llamaba Tepeyoyotli, y este era un dios que le llamaban de los temblores o de los sismos, de los ecos y de los jaguares. Entonces, ellos ya tenían esta información y además de esto ya tenían pictogramas donde representaban a los sismos y de hecho existe un pictograma que se estima que pudieron haber ocurrido al menos 8 sismos de magnitud aproximada 8.1, parecido al sismo de 1985. Entonces, esta información es muy valiosa, ¿no? Entonces, estamos hablando de que, pues, el registro sísmico se puede extender más allá gracias a estos documentos. Y bueno, ya en cuanto a la historia de sismos y tsunamis en la época colonial, cambió un poco la forma en la que se describían los sismos, porque lo que hicieron los sacerdotes católicos fue cambiar la forma del registro y lo que ellos hicieron fue describir y traducir muchos de los documentos que ya existían al español antiguo
donde ellos cuantificaban el tiempo en que se tardaba un sismo de acuerdo a los rezos católicos, ¿no? Entonces es información interesante y aquí pueden ver, bueno, existe también este tipo de retablos donde se describen eventos sísmicos ya en la época colonial. Este es un ejemplo de un evento de 1537, donde se describe un evento muy grande. Aparentemente también este evento se reportó por la Agencia Meteorológica de Japón, aunque parece que este dato tuvo un error, ¿no? Pero bueno, tenemos el dato del sismo, ese no es error. Lo que está aparentemente erróneo es el registro de Japón en cuanto al tsunami. Y bueno, les decía que uno de los eventos más grandes que se ha reportado es el sismo y el posterior tsunami del 28 de marzo de 1787. Esto ocurrió al mediodía y en un miércoles ocurrió en la parte central del Pacífico mexicano, muy cercano a las costas de Oaxaca y Guerrero en esa zona. Suárez y Albini se dieron a la tarea de calcular la magnitud de este evento basados en la intensidad y estiman que este evento del 28 de marzo pudo haber tenido una magnitud 8.6. Además de esto, hay descripciones que nosotros encontramos, esto es parte de nuestro trabajo, donde se describe un gran tsunami que pudo haber inundado hasta 6 kilómetros. Bueno, se tradujo esto porque antes se utilizaba las leguas como el valor de distancia, y esto equivalente a kilómetros indica que el tsunami pudo haber inundado a casi 6 kilómetros tierra adentro. Entonces, pues fue un evento muy, muy grande y hay descripciones a lo largo de la costa de Oaxaca y Guerrero, y este tsunami aparentemente inundó hasta parte de la costa de Chiapas. Entonces aquí lo que nosotros hicimos es darnos a la tarea de buscar también mapas antiguos para ubicar los sitios donde se mencionaba inundación y hasta dónde había inundado este tsunami. Pero además de estas herramientas, entonces les he mencionado las herramientas instrumentales, que son datos pues relativamente en términos de tiempo pues cortos. Después tenemos los datos históricos, que en México al menos abarcan hasta el 1500, ¿no? Cuando llegaron los españoles, aunque hay documentos prehispánicos que han sido traducidos. Entonces estamos hablando, bueno, de 6 siglos, ¿no? Máximo 7 de información escrita. Pero tenemos un instrumento muy valioso que es la geología, ¿sí? Y voy a hablar también de esta herramienta, que es lo que hacemos nosotros, estudiar los depósitos de tsunami y la paleosismología. Entonces, pues utilizamos los principios básicos, analizando el presente podemos entender el pasado. Por eso es muy importante que cuando sucede un evento actualmente, pues hay que ir a observar, tomar mediciones, etcétera. Entonces, ¿en qué se basa el principio del estudio de la paleosismología y de los paleotsunamis? Bueno, el principio es relativamente sencillo. Lo que vemos aquí, esto sería actualmente, que es lo que vemos, un suelo cerca de la costa antes de que ocurra un sismo. Durante un sismo pueden ocurrir dos cosas en la costa. Una, que la costa
baje, a eso le llamamos subsidencia con respecto al nivel del mar, o también puede ocurrir que suba, ¿no? Y eso es el levantamiento cosísmico. Entonces pueden ocurrir los dos fenómenos. Cuando existen las condiciones para que se genere un tsunami, minutos después del sismo ocurre el tsunami y el tsunami en sí pues lleva consigo no solamente agua, ¿no? El tsunami lleva consigo sedimentos que son arrastrados tierra adentro, ¿sí? Como podrán ver en este ejemplo. ¿Y qué pasa? Bueno, esta capa de suelo, en el caso de que haya subsidencia, queda enterrada y sobre esta queda una capa de sedimentos que fueron arrastrados por por la energía, por el agua, transportados por el agua, generados por el tsunami. Entonces, les decía, este mapa se los enseñé, lo vuelvo a repetir para mostrarles cuál fue la zona que fue afectada por ese gran evento de 1787 en las costas de Guerrero, de Oaxaca y parte de la costa de Chiapas, es donde existen registros históricos de inundación por este gran evento. Entonces me voy a concentrar en esta zona y en particular muy cercano a donde se piensa que fue el epicentro, ¿no? La zona de mayor movimiento. Lo que ven aquí en rayas anaranjadas es lo que podría ser la zona estimada de zona de réplicas y de la gran ruptura que, como les explicaba, pudo haber sido de 450 kilómetros de largo. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea y ahí entra la geomorfología. Es muy importante entender la geomorfología de la costa para poder ubicar los sitios donde vamos a investigar con mucho más detalle los tsunamis, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí, pues es la costa de Oaxaca, muy cerca de una región que ahora se llama la Laguna Corralero, pero antes tenía el nombre de Alotengo, ¿no? Los nombres van cambiando. Y aquí lo que hicimos fue estudiar esta sección para analizar los depósitos de tsunami. Esto lo hicimos no gratuitamente, o sea, en 2004 ocurrió el gran tsunami del Océano Índico, que bueno, que devastó no solo un país, sino las costas de varios países. Hubo 250,000 de muertos. Los tsunamis, les quiero decir, no ocurren con gran frecuencia, pero son los eventos más devastadores. O sea, no es comparable la cantidad de devastación y de muertos que ocurre con un tsunami comparado, no sé, por decirles, con un huracán, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, no son frecuentes, pero son eventos catastróficos. Entonces, el 2004 nos dio a nosotros la pauta para entender qué pasaba con los sitios en donde podríamos encontrar geomorfológicamente hablando los depósitos que quedan atrapados después del tsunami. Y esto lo subrayo porque la mayoría de los estudios que se habían hecho antes del 2004 se habían hecho en costas donde habían ocurrido grandes sismos también y grandes tsunamis, pero esto había sido en costas de latitudes medias con climas templados, como es la costa de Chile, la costa de Washington, la costa de Alaska, Kamchatka, etcétera, donde las condiciones son muy distintas. Entonces, Brian Atwater, con toda la experiencia de haber trabajado en Chile, tardó más de 4 años en encontrar antiguos depósitos de tsunami que eran predecesores del evento del 2004. Y bueno, él sugirió una zona de cordones litorales y las depresiones entre estos para hacer los análisis. Nosotros utilizamos datos LIDAR para hacer la geomorfología de la zona.
y ubicar los sitios de estudio. Con esto, bueno, fuimos cavando, hay que hacer muchas trincheras, ir ubicando las capas de arena que quedan atrapadas entre capas de suelos, como lo pueden ver aquí en estas fotografías. Y después hicimos correlaciones de todos los sitios para determinar qué tanto se extendía los depósitos del tsunami. Hay otra cosa que es muy importante, además del depósito, pues como el tsunami tiene una energía muy, muy grande, o sea, los cordones litorales, el tsunami es capaz de romper un cordón litoral que puede tener, como en el caso particular, hasta 5 metros de altura. Entonces, encontramos afortunadamente que algunos de estos cordones litorales estaban rotos. O sea, el tsunami lo rompe, abre y deposita ahí sedimentos, ¿no? Junto con el agua. Entonces, bueno, además de hacer esto, nosotros hacemos otro tipo de análisis, como análisis de microfósiles, análisis geoquímicos, análisis obviamente estratigráficos, sedimentológicos. Necesitamos muchos proxies, muchas técnicas para poder determinar que se trata efectivamente de eventos de tsunami. Y nosotros encontramos en este estudio, que fue publicado en Nature Scientific Reports, encontramos la huella del evento de 1787 y un evento anterior que relacionamos a un sismo de 1537. Pero también encontramos huella de tsunami, ¿sí? Además de esto, utilizamos modelaciones. Nosotros modelamos, les digo que tenemos aquí datos LIDAR, y lo que hicimos fue modelar la inundación y hasta dónde llegaría con los cálculos del sismo, hasta dónde pudo haber llegado el tsunami. Nuestro sitio está aquí y por lo menos en este modelo podemos ver que el evento del tsunami llegó todavía más lejano, tierra adentro. Los documentos, les decía, indican 7 kilómetros, pero nosotros aquí estamos hablando de al menos 2 kilómetros de inundación. El otro tipo de modelación con el que trabajamos es la deformación. Tenemos que entender cómo se deforma el suelo oceánico para poder calcular también la inundación de tsunami y poder entender qué es lo que pasó en la costa, si hubo subsidencia o levantamiento. Entonces, esta es otra de las técnicas que utilizamos, el análisis de la deformación cosísmica del terreno. Y bueno, ya para resumir esta parte, ahí sí les pido a los organizadores que me alcen una manita como para ver cómo voy de tiempo, porque empezamos después, ¿no? Entonces, aquí lo que les señalo es que para la costa de Guerrero, Oaxaca, pues el evento más grande registrado ha sido este de 1787, pero tenemos un evento anterior de 1537, o sea, al menos 2 eventos grandes. Lo que podría sugerir, pero esto es una cosa preliminar, necesitamos más trabajo, que al menos tenemos cada 250 años eventos grandes como el que les estoy mencionando. Y bueno, ahorita voy a hablarles un poquito de otras zonas. Ya expliqué lo del tsunami de 1787. Les decía que estamos muy enfocados a la zona del gap de Guerrero, la brecha sísmica de Guerrero, por la simple razón de que aquí no ha ocurrido un sismo grande desde 1911. Este año ocurrió un sismo aquí cerca de Acapulco, pero está en el límite de la brecha, no ocurrió dentro de la brecha, un sismo magnitud 7.1
que ustedes recordarán, y los que estábamos en la Ciudad de México lo sentimos, ¿no? Y curiosamente no provocó un tsunami, no curiosamente, lo que pasó es que estaba muy cercano el epicentro a la costa. Entonces, aquí me voy a concentrar para mostrarles otras de las técnicas que utilizamos. En 1985, no el 19, es el día posterior, ocurrieron dos sismos, ¿sí? Primero, para recordarles, el 19 de septiembre ocurrió el gran sismo magnitud 8.1 y al día siguiente ocurrió el 20 de septiembre otro sismo. Ambos eventos produjeron tsunami. Entonces, nosotros trabajamos en esta zona para el evento de Guerrero del 20 de septiembre, entrevistando a la gente donde ellos recuerdan perfectamente. A esto se trata, se le llama, pues sí, tradición oral, recuperar el conocimiento local. ¿A través de qué? En el caso particular de entrevistas, ¿no? Entonces la gente nos platicaba y nosotros registramos todo lo que ellos nos informaron, porque la gente local sabe mucho, ¿no? Entonces hay que conservar la memoria de estos eventos. Y también nos dimos a la tarea de hacer un catálogo de sismos grandes en esta región. Aquí en la figura les muestro los eventos que mencioné hace un rato, 1537, a los cuales ya hemos encontrado el depósito de tsunami. Encontramos depósitos para 1979, para el del 85, para los dos del 85, ¿no? De este no hemos encontrado nada, y de este lo dejo en azul porque aparentemente es un evento que no se explica muy bien, porque algunos colegas sismólogos mencionan que no ocurrió sismo, pero hubo tsunami. Entonces, nuestra hipótesis es que el tsunami pudo haber sido provocado por algún deslizamiento submarino. Y bueno, aquí en la costa de Guerrero, muy cerca de el límite con Zihuatanejo, también encontramos, nos dimos a la tarea, pues como ven, de buscar los sitios geomorfológicamente hablando adecuados donde se pueden preservar los depósitos de tsunami. Hacemos un mapa geomorfológico de la zona. Es muy importante entender el paisaje, ¿sí? Y una vez que hemos hecho esto, pues hacemos las perforaciones, y les resumo, en esta zona de Guerrero, en esta zona cercana a las lagunas, hemos encontrado evidencias de varios eventos que datan hasta el 3400 antes del presente, ¿sí? Y 3 probables eventos de tsunami, además de encontrar evidencias arqueológicas que indican que la costa tuvo subsidencia al momento de los sismos. Y bueno, este es el ejemplo cerca de Iztapas y Guatanejo, donde estuvimos ahí perforando, haciendo también transectos. Además, les decía que hacemos, pues sí, entrevistamos a la gente que estaba al momento en la zona, buscamos datos hemerográficos, en periódicos de la región. Aquí estamos con un colega de Canadá, Ian Hutchinson, el que fue mi estudiante, Néstor Corona. Violeta también fue mi estudiante, y ellos todos hicieron tesis sobre sismos y tsunamis. Y bueno, aquí para resumirles, ven fotos del paisaje, las características. Lo que hacemos es cavar trincheras, recuperar monolitos para analizarlos en el laboratorio, tomar mediciones de campo
Y aquí lo que encontramos fue muy interesante porque nosotros estábamos tras la huella del depósito de 1985, pero encontramos un tsunami más que fue generado por un sismo en 1979. Entonces fue bastante afortunado encontrarlo. Estos son muchos datos, pero les quiero mostrar nada más que estos son los depósitos de tsunami. Hacemos análisis también de propiedades magnéticas, tamaño de grano, geoquímica, diferentes tipos de microfósiles como son las diatomeas y las foraminíferas. Y esto lo que nos indica es que estos dos depósitos tienen una señal marina, o sea, fueron transportados por agua marina. Bueno, en el último siglo también hubo un evento muy grande en 1932. Se estima una magnitud 8.2 y también este evento produjo un tsunami en la costa de Jalisco y parte de la costa de Colima. Aquí nosotros estudiamos un evento. El sismo más grande, el que les mencioné de 8.2, ocurrió en la costa de Jalisco el 3 de junio. Y después el 22 de junio hubo un evento más de magnitud menor, 6.9. Sin embargo, provocó un tsunami muy grande en la costa de Colima. Aquí todavía recuperamos fotografías de la época porque es mucho más reciente. Se hizo la modelación para ver hasta dónde había penetrado el tsunami y aquí pueden ver las fotos de la época con los daños que causó el tsunami. Y no solo eso, bueno, les digo que analizamos la geomorfología del sitio. Encontramos también este tipo de rompimiento de las dunas. El tsunami al entrar rompe las dunas y deja este tipo de capas de tsunami, además de arrancar trozos de suelos al que le llamamos ripoplas y dejar una serie de estructuras características. Entonces hay que estudiar con mucho detalle la sedimentología y la estratigrafía. Y aquí encontramos dos eventos, el de 1932, que correspondería al sismo del 22 de junio, y también un paleo tsunami que fechado, porque también tenemos que fechar, o sea, no solo decimos ocurrió, sino cuándo, un evento similar que ocurrió en el siglo XIV. Y bueno, para el evento grande de junio 3 con magnitud 8.8, pues también analizamos acá muy cerca de la costa de Careyes otro sitio y aquí lo que encontramos fue también la evidencia de la deformación cosísmica del evento de 1932. De hecho, Cumming es un autor que en 1933 reportó también subsidencia cosísmica. Encontramos también el registro de un probable tsunami que ocurrió por un sismo en el año 1900 y además existe el registro geológico de deformación cosísmica producida por un sismo en 1563. Y bueno, les decía que es bien importante aprender del presente y una de las cosas que hacemos nosotros en cuanto ocurre un sismo es hacer los análisis, a eso se le llama Post-Tsunami Survey, y formo parte de un grupo de la UNESCO que se llama de respuesta rápida, en la que nosotros tenemos que medir rápidamente y reportar los datos. Este es un sismo que ocurrió en el límite de la costa de Oaxaca y de Guerrero, en Punta Maldonado, por ahí, y lo que vimos fue que hubo levantamiento cosísmico, todos estos organismos están muriendo, y también hubo un tsunami bastante local, o sea, no muy grande, pero
sí encontramos la huella de tsunami y las distancias que recorrió. Más recientemente, el año pasado, en plena pandemia, nosotros tuvimos que ir a trabajar y a medir un sismo y un tsunami que ocurrió otra vez en la costa de Oaxaca. Oaxaca es uno de los estados con mayor actividad sísmica, ¿no? Entonces ahí siempre está muy movida la cosa. Y en junio 23 nosotros, bueno, se vivió este sismo. Nosotros fuimos un par de días después, creo, máximo, porque hay que ir a medir inmediato. Y vimos que los organismos estaban ya muriendo. Desafortunadamente también los corales, en esta zona hay comunidades coralinas, arrecifes, y pues mueren porque la costa tiene levantamiento cosísmico. Entonces aquí reportamos las zonas donde había levantamiento. El tsunami en este caso fue menor, y bueno, se podrán imaginar que también hay factores que determinan por qué un tsunami puede ser mayor y menor. No solo es la magnitud del evento y la deformación cosísmica. En este caso, si tenemos levantamiento cosísmico, la costa se levanta, entonces hay menos posibilidad de una mayor inundación, y también pues tiene que ver la hora del día a la que se encuentran las mareas, ¿no? Entonces, bueno, ya pasando a la última parte, que tiene que ver con cuáles son las preguntas y los retos que encontramos, ¿no? Entonces, pues se piensa que el primer reto es la zona de la brecha de Guerrero, ¿no? Porque hay sismólogos que piensan que aquí va a ocurrir un sismo grande, pero existe la otra parte también, la hipótesis de que no necesariamente, que quizá no ocurra un sismo grande, aunque nosotros sí hemos encontrado evidencias de tsunamis en esta zona. Entonces, la gran pregunta es si en México podría ocurrir lo que ocurrió en el Océano Índico, donde pues la zona de subducción en el Océano Índico rompió como un gran bloque más de 1000 kilómetros. Nosotros tenemos, la zona de subducción tiene más de 1000 kilómetros, entonces eso sí sería como catastrófico, ¿no? Pero bueno, ya con estos eventos, pues tenemos bastante, ¿no? Entonces, sin embargo, no hay que perderlo de vista, porque el evento de 1787 tuvo 450 kilómetros de ruptura. Entonces, no hay que desechar ninguna hipótesis. Bueno, aquí no me voy a detener, tenemos muchos sitios donde hemos estado trabajando. Es una zona de más de 1000 kilómetros, como les mencionaba. Instrumentalmente tenemos sismos en la zona de subducción de 8.2 y más. Los registros históricos señalan eventos de hasta 8.6, por lo que sabemos ahorita, y tsunamis tan grandes que han inundado hasta 6 kilómetros tierra adentro, al menos en la zona de Guerrero y Oaxaca. Entonces, las grandes preguntas son si las evidencias geológicas e históricas registran eventos prehistóricos de sismos y tsunamis en las zonas tropicales húmedas de Guerrero y las zonas adyacentes, y cuál sería la recurrencia de estos eventos y qué podemos nosotros decir sobre la fuente, qué es lo que genera estos grandes tsunamis, pero decirlo con el conocimiento del registro geológico. Entonces, en los trópicos tenemos muchos retos, desde poder acceder a zonas, gracias a estos amiguitos que pues a veces muy difícil entrar. La otra cuestión es que tenemos estos pequeños cangrejitos y procesos de bioturbación y temperaturas muy altas en los trópicos, además de precipitaciones, muchas precipitaciones, y eso lo que hacen
es que destruyen algunas de las huellas que nosotros utilizamos, como son los microfósiles. Entonces, ese es un reto que tenemos. Las foraminíferas están hechas de carbonato de calcio, lo cual significa que pues entre más agua y más ácida, entonces estos microfósiles se van a disolver. Y aunque las diatomeas son de sílice, pues muchas veces las encontramos rotas por la energía del tsunami, eso hace sentido, pero en ambientes salinos, donde hay también muchos procesos químicos y físicos, la preservación es difícil, ¿no? Entonces, pues hay otras técnicas, por ejemplo, el DNA, pero la verdad son muy caras y para los recursos que recibimos en nuestros países en desarrollo, pues está difícil. Entonces ya aquí nada más les resumo que nosotros utilizamos en el estudio de paleosismología y de depósitos de tsunami muchas herramientas. Esta es la que ojalá que podamos utilizar próximamente y tenemos que fechar todas estas técnicas de DNA, fechamientos son muy costosas. Y bueno, ya nada más les voy a dar el tour de lo que estamos haciendo en la zona de Guerrero, el estudio de, utilizamos Auger, colaboraciones con colegas de Japón, nos han permitido utilizar herramientas como el GeoSlicer para recuperar secciones completas y poder analizarlas, como aquí ustedes ven. Pues utilizamos también drones para hacer modelos digitales del terreno cuando no contamos con LIDAR. Pues es un trabajo muy intenso, pero muy divertido y muy gratificante, ¿eh? Eso puedo decirles a los que les interese este campo del saber, del conocimiento, pues la verdad es que es un trabajo muy, muy bonito, lo disfrutamos mucho y lo mejor es que nosotros proporcionamos información sobre pues el peligro, ¿no? Finalmente todos estos datos no solo para publicar papers, sino también para determinar cuándo han ocurrido, con qué frecuencia ocurren y pues estar atentos al peligro de posibles sismos y tsunamis en la costa del Pacífico mexicano. Hay mucho por hacer, nos queda mucho por hacer, nos queda trabajo en la zona submarina también, que espero que hagamos muy pronto en México. Y bueno, les doy las gracias. Aquí agrupo a algunos de mis estudiantes que han trabajado arduamente conmigo en el campo. Agradecimientos a la población local que siempre, la verdad, siempre están dispuestos a apoyarnos y eso siempre se agradece. Y bueno, no sé si tenemos algún tiempo para, y bueno, y a mis chaparros, nuestras mascotitas que también nos ayudan a andar cazando tsunamis en la costa. Quedo abierta para preguntas si es que es permitido, no lo sé, no me dijeron los organizadores. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta para la doctora María Teresa Ramírez. Doctor Álvaro. Sí, gracias. Hola Tere, pues yo soy parte de tus estudiantes en su momento. Álvaro. Hola, ¿cómo estás? Y bueno, pues aprovechando tu experiencia, yo quería hacerte una consulta. Efectivamente, bueno, yo no sé si lo sepas, pero yo trabajé un tiempo en Campeche y parte de Tabasco. Entonces quería preguntarte sobre todos los depósitos que tienen que ver, por ejemplo, con los huracanes. Por ejemplo, este famoso, lo que le llaman el storm surge, que es esa invasión, digamos, del material marino.
que entra cuando hay marea de tormenta y cuando hay oleaje, tormenta muy extenso, ¿no? Y sobre todo en las partes que son bajas, nosotros hemos, bueno, por lo menos en Campeche se encontraba que se incorporaban muy rápido al perfil edáfico, es decir, después de alguna manera, sobre todo en las zonas pantanosas, eh, eran sepultados, digamos, por material más reciente. Sí, entonces yo te quería preguntar si no encontraste alguna, bueno, si no es complicado en algún momento encontrar depósitos de estos de storm surge que le llaman hacia adentro y que se confundan con los depósitos de los tsunamis. Esto es una pregunta relacionada obviamente porque tengo un desconocimiento en este caso pues muy profundo al respecto, ¿no? Y en el caso pues obviamente del lado del Golfo, pues obviamente no hay prácticamente sismicidad, pero lo que sí es que sí hay subsidencia también, por ejemplo en Tabasco, como tú sabes, que en algún momento lo evidenció el doctor Mario Arturo Ortiz, y cuando ocurrían pues, los huracanes muy fuertes, nosotros evidenciamos estos depósitos sedimentarios asociados a la marea de tormenta. Entonces era un poquito la pregunta. Ok. No, muy buena pregunta. De hecho, sí es difícil diferenciar un depósito de tormenta de uno de tsunami, pero tú ya diste una clave. O sea, nosotros estudiamos los depósitos de tsunami donde ocurren sismos. Pues nunca nos vamos a costas donde son pasivas y no hay sismicidad, ¿no? Porque obviamente lo que vas a encontrar, como tú dijiste, pues son depósitos de tormenta. Entonces, pues no estudiamos, nosotros estudiamos no solo el tsunami, sino buscamos la evidencia del sismo. Y tenemos que encontrar la evidencia del sismo a través de la deformación cosísmica, ya sea levantamiento o subsidencia de la costa, ¿no? Entonces, no solo es el tsunami, sino también la deformación. Esa es una. Eso no ocurre con una tormenta, ¿sí? Entonces, y la otra es las zonas, la otra cuestión es que, pues, ahora sí, como dicen en inglés, we play safe. O sea, no nos vamos a ir muy cerca de la costa. He visto desafortunadamente estudios de algunas personas que se van casi a la playa a buscar los depósitos de tsunami. Obviamente que ahí no, ¿no? Porque esa es una zona sujeta, como bien lo dijiste, al storm surge, no sé cómo se dice. Bueno, sí, a la tormenta, ¿no? Que entren. De hecho, acá tenemos un fenómeno en México que se llama mar de fondo. Y ese mar de fondo, nosotros hemos tenido la oportunidad de observar hasta dónde llega, ¿no? El mar de fondo. O sea, entonces, en esas zonas nosotros no buscamos evidencia de tsunami, porque conocemos hasta dónde llega la influencia de la tormenta como tal, o de las mareas, o del mar de fondo, ¿no? Entonces, eso para nosotros nos da la garantía, y bueno, a 1.5 kilómetros y rompiendo dunas de 7 kilómetros, eso no lo hace, digo, de 7 metros de altura, y que tengas una penetración de más de 1 kilómetro, eso no sucede con una tormenta. Las características sedimentológicas, ya para cerrar, pueden ser parecidas, ¿eh? Entonces ahí es donde puede existir la confusión, pero como dicen en inglés, location. O sea, ahí la geomorfología nos ayuda muchísimo. Tenemos que entender muy bien el contexto geomorfológico, dónde estamos ubicados para seleccionar nuestro sitio de búsqueda de sedimentos. Espero haber contestado tu pregunta. No, sí, claro. Sí, yo creo que sí es complicado, sí, porque, por ejemplo, no sé si se verifica, si también se pueda verificar algunos patrones de estratificación cruzada en algún momento que nosotros sí encontramos, por ejemplo, porque los huracanes, cuando ocurren, pues lo hacen como, también un poco como por pulso, ¿no? Hay momentos de mayor energía, menor energía. Y entonces, sí, definitivamente creo que me aclaraste mucho. Sí, yo creo que el esfuerzo de estar muestreando, ¿no? Sobre todo en el trópico es muy complicado.
¿no? Hay muchos, pues hasta de la propiedad de la tierra en algunos casos, ¿no? Que no son tan accesibles las zonas. Pues la presencia, por ejemplo, de algunos cocodrilos que realmente existen, ¿no? Ujú. Y lagartos, pues obviamente. Además de los mosquitos, ¿no? En zonas de manglares donde hay chaquiste, etcétera, este tipo de cosas. O sea, son muchas cosas, ¿no? Y creo, no sé si en el caso de los manglares, o los, se ha logrado tener alguna evidencia a lo largo de las márgenes de los ríos, o definitivamente no es un buen lugar para muestrear. No sé, las planicies de inundación de los ríos. Los manglares no son buenos. De hecho, casi que odiamos los manglares. Aunque tienen una función, lo se vio en el tsunami del 2004, porque sí pueden servir como zona buffer, o sea, como una zona de protección. No es que va a detener al tsunami, pero sí disminuye la energía. Por eso la importancia de preservar también los manglares o los bosques, dependiendo del clima en la zona costera. Pero manglares no, porque tenemos una cantidad de una biodiversidad ahí tremenda, ¿no? Cangrejos, de todo, y lo que estamos evitando es bioturbación, o sea, que no se perturbe el depósito. Entonces, no, esos no son buenos sitios de trabajo. Sí, planicies, ríos, sí, hay una variedad muy grande, depende, te digo, el contexto, ¿no? El que quiera anotarse con nosotros, tenemos un seminario de paleosismología y de estudio de depósitos de tsunami acá en la UNAM. Son bienvenidos aquellos que quieran trabajar en tesis. Miren las caritas de mis estudiantes en las fotos, no es fingido, la pasamos muy bien y trabajamos a pesar de los mosquitos y demás. Hay otro tipo de gratificaciones. Estoy viendo aquí una pregunta, no sé si los organizadores quieren que la conteste en el chat. Sí, queremos también Muchas recordarles que gracias, estamos Álvaro. saliendo por Gracias a Facebook ti. Live y se está transmitiendo también desde la página del instituto, iger.edu.mx. Adelante, doctora María Teresa, con la pregunta que aparece en el chat. Aquí aparece una pregunta que dice, ¿se ha descubierto alguna, es de Jorge Alberto Neira Jauregui, si se ha descubierto alguna evidencia relacionada a sismos y tsunamis vinculados con actividad volcánica que haya provocado algún efecto en la costa marina del Pacífico? Que yo sepa, no. No, por la siguiente razón. O sea, en la costa del Pacífico, en la zona de subducción, que es donde nos hemos concentrado, aunque ya estamos incursionando en la zona de Baja California. De hecho, ya publicamos un trabajo sobre la zona de Loreto. En la zona pues sí, del Pacífico, entre Jalisco, pues el volcán más cercano es el volcán de Colima. Y esto se da que pues, la zona de la faja volcánica, la actividad volcánica casi tiene son oblicuos, ¿no? A diferencia de Sudamérica y de otras zonas de subducción donde los volcanes están paralelos a la costa, en México no. Si pues se ponen a pensar, por ejemplo, de volcanes activos, pues está el del Colima, que es más cercano, pero no está tan cercano. Y los otros volcanes, pensando, bueno, el Popo pues, son más de 300 kilómetros, ¿no? De distancia de la costa. Entonces, no sé si a lo mejor te refieras a Jorge, Alberto, a algún evento de volcanes, pero serían eventos, digamos, de fuente lejana, no asociados al vulcanismo, ¿no? Y sí, a la actividad volcánica. Sí, no he encontrado, contestando la pregunta. ¿Y por qué no he encontrado? Y gracias por la pregunta. Tenemos espacio para una pregunta más. Doctora,
Buenos días, habla Horacio. Buen día. Una pregunta, doctora. En sus estudios, ¿qué tan importante es el análisis geomorfológico desde el punto de vista genético? O sea, el uso de la morfogénesis para detectar estas zonas de estudio. ¿Es importante? Bueno, todo es importante. Nosotros no nos enfocamos a, si te refieres, por ejemplo, a qué de origen, o sea, no hacemos la geomorfología para entender qué de origen a una forma, ¿no? O como tal. O no sé, a ver si me haces bien, un poquito más clara la pregunta, porque no entiendo exactamente qué es lo que... Sí, sí, en sus zonificaciones de costas, por ejemplo, para detectar estos fenómenos de tsunamis y cuestiones tectónicas, utiliza el enfoque morfogenético o no se aplica. Bueno, ¿qué tan importantes estas visiones morfogenéticas de la geomorfología? Bueno, nosotros tenemos que entender cómo, o sea que al clasificar a las formas de relieve tenemos que entender qué es lo que les ha dado origen, ¿no? Si a eso te refieres. O sea, si estamos viendo, como mencioné, cordones litorales, planicies, etcétera, y cómo ha cambiado la costa, si ha habido, o sea, ese tipo de cuestiones, sí, sí lo analizamos. Pero el trabajo de estudio de paleotsunamis y paleosismología no significa hacer mapas genéticos, ¿no? O sea, nuestro objetivo no es hacer un mapa como tal. Nuestro objetivo es resolver un problema y una serie de preguntas. Y las preguntas es si han ocurrido estos fenómenos, cuándo ocurrieron, de qué magnitud han sido, y cuando encontramos los eventos, es decir, cuál ha sido la fuente también, qué es lo que los generó. Un poco regresando a la pregunta que hizo Jorge Alberto, ¿no? De que si lo generó una erupción volcánica o un colapso volcánico, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sobre todo en particular nos interesa pues la cuestión, la pregunta sísmica, ¿no? Porque pues para poder determinar el peligro hay que entender la magnitud también del evento y poder estimar qué tan grande fue, ¿no? El evento. Sí, pero así como hacer un mapa morfogenético o centrarnos en esa pregunta, no. De hecho, aquí, si me permite rápido, me regreso nada más aquí a ver esta imagen que resume, ¿no? Todas las herramientas que utilizamos, que son muchas, a esto se le llama método multiproxy, el utilizar la geomorfología como tal, como geomorfología entendiendo como esta, pues al paisaje, a lo que da, pues sí, origen a esas formas porque están ahí, pero para entender cuáles son los sitios adecuados donde se puede preservar el depósito de tsunami, la evidencia de deformación cosísmica. Desde ese punto de vista es que lo analizamos ahora sí. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora María Teresa Ramírez, por su exposición, desenterrando las huellas de grandes terremotos y tsunamis en la costa del Pacífico, zona de subducción mexicana, y mostrarnos los resultados, los problemas y los futuros estudios. Agradecemos nuevamente a la doctora María Teresa Ramírez Herrera de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por la invitación.